la quietud de la noche, su aspecto puede confundiros, pues ya no llevan sombreros de ala ancha, ni copa alta, ni van montadas sobre palos de escoba. Pero hay cosas en la historia que nunca cambian: sus reuniones. Aquí empieza su particular aquelarre. Y ahora, ¿las vais a llamar brujas? Un programa de Marta Envid. Llegó la hora, llegó el momento de una nueva reunión, de una nueva cita en el bosque de Aquelarre Bostik, y lo hacemos ataviadas de nuestras mejores galas con la finalidad de haceros pasar un muy buen rato con una de nuestras pociones mágicas. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro aquelarre particular. Pero ya sabéis aquello, que no existe un aquelarre sin buena compañía, con lo cual en esta ocasión esta reunión la conformamos el Martillo Fontana, que nos va a hablar y viene de la mano de un compositor llamado Erik Satie y con una composición llamada Gymnopédie. Yo ya, de verdad, que venimos muy psicodélicas hoy. Sí, sí, es que de entrada son palabras inventadas, así que imagínate cómo empezamos. Bueno, y no puede faltar tampoco, y bien dispuesta viene nuestra querida Gemma Fontana, que vienes con todo un clásico. Pues ya tiene nombre de amor, Lovecraft, pero amor del terror. Al igual de amor no es. Bueno, y además con un cuento que deja entrever ya muchas cosas, que es reanimador. Sí, un relato que inspiró de los más, se ha convertido en un clásico de las películas de los años 80. Una de mis favoritas. Sí, además yo tengo alguna imagen así con verde fluorescente, ¿verdad? Que salía mucho fluorescente. Mucho verde fluorescente. De los años 80. Y mucho rojo sangre también. También. Yo creo que nuestros oyentes y nuestros televidentes que nos están viendo enseguida se darán buena cuenta de que estamos hablando, pero nos vamos a nuestro al maldito de Martillo Fontana, que promete. ¿Empezamos ya? Sí, vamos a ello. Al grano. Aquí con nuestra hoguerita, nuestro caldero. Sí, porque hoy traigo un maldito entrañable. Oh. Hoy es entrañable, del que te enamoras al primer acorde. Ay, venga. Es una conmovedora historia de un hombre talentoso y muy extraño. Ajá. Y yo me he enamorado, ¿eh? A mí me gusta. Entrañable y extraño. Sí. Cuando lo conoces, te tienes que volver satienista. Yo me declaro satienista. Que es por el apellido de Erik. Erik Satie. Satie, ¿vale? Sí. Es un personaje auténtico y muy divertido, que no acabó de encajar nunca, por algo estamos en la sección de malditos. Claro. Diría que se adelantó como un siglo a su época, y claro, yo creo que eso pesa mucho. Claro, suele pasar. Viendo es de los que llegó antes. Llegó antes y se fue también pronto. No voy a adelantar más. Vamos a adelantar acontecimientos. Pero ¿no? es un personaje como fundamental para entender las vanguardias de finales del 19, principios del 20, en París, que estaba todo aquello en puro hervidero de renovación y de rebeldía. Allí él se curte. Sí. Y es también insólito como ver una persona con tanto talento está tan rodeada de soledad y de rechazo. Y no fue hasta años después que no fue reconocido como merecía. Como muchos malditos, que no se les reconoce totalmente. Hasta años después. Que alguien dice, ay, mira. Y muchos años después. Sí. Bueno, ya vamos a ver. Venga. Porque, vamos a empezar como siempre. Claro. Por el chiquitín. Por esta infancia. Ya le podemos poner el cartelito de desgracia. Una mirada pura y brillante. Una mica desgracia aérea. Sí. Porque, pobrecito, a ver, él nace el 17 de mayo de 1866. Qué buen día para nacer. Pero Gemma, ¿es el mismo día que nació Martillo? Sí. 1866. Bueno, el año no. Aún no. Soy vieja, pero no tanto, ¿eh? O sea, 17 de mayo. 17 de mayo. Ahí hay una conexión. Marta. Total, A ver si acabamos igual, ya veréis qué bien. No, mano.
A ver, a ver, a ver. Yo hoy estoy como que puedo protagonizar un cuento tuyo, una chica normal, ya imagínate, o acabo protagonizando una sección de las mías. Madre mía. Así que vamos allá. Cuando Satie tiene 4 años, la familia se muda a París, porque ellos viven, bueno, él nace en Normandía. Sí. Viene de una familia ya con raíces de artista, su madre es pianista y su padre trabaja como traductor y editor y no les va mal. Pero bueno, se mudan a París y ahí hay un giro trágico porque la madre fallece muy prontito, él tiene 6 años y entonces el padre dice, mira, yo no me puedo hacer cargo de Eric y de otro pequeñito, del hermano pequeño, así que los vuelve a mandar a Normandía con los abuelos. Vale. Es en esta época cuando Satie empieza a interesarse a tocar el piano, Sí. pero todo va bien hasta que al poco tiempo se muere la abuela, pobre. Hoy todas las mujeres lo van Se dejando. van muriendo. Entonces lo vuelven a mandar a París, niños para arriba, niños para abajo. Y el padre, pues imaginaos un padre de Vaya. aquella época que tampoco era muy resolutivo. No. Claro. Este, Claro. Tampoco no eran educados para ello. Es que ese es un problema que Ni para que existe. mostrar los sentimientos. No, nada de eso. muy pocos fueron diferentes a esto. Claro, sí que es un niño que va como de a ver dónde Sí, te a ver dónde puedan caigo tener. ahora. Esa Claro, es la claro. cuestión. A ver, claro. Entonces, tenemos a un niño ahora que tiene 12 años, que ya ingresa en el Conservatorio de París, pero sus maestros le consideran mediocre y falto de talento. Ahí. Lo que hizo que abandonara los estudios. También cuentan que era un poco gandul, era un Ah. poco vago. Ah, Tenía 12 años y a lo mejor pues claro. estaba más por... La preadolescencia, Era un ¿no? poco tonto, un poco despistado. Bueno, y al igual también estas dos pérdidas, ¿no? De esos referentes femeninos también te hacen, Sí. no sé, como... Está un poquito desencantado a lo mejor. Deshincharte un poco de Aunque la tenía vida. interés por la música, Sí. pero ya de entrada, si tus profesores ya te ponen la etiqueta de falto de talento y mediocre, o sea, mediocre es muy... Es muy heavy. Es muy para un heavy. niño de 12 años es una etiqueta demasiado Sí, grande. Bueno, a Einstein le... Súper perdona. joven. Sí, A Einstein le dijeron, tú no vales para nada, Bueno, ¿no? es que esos profesores tenían un ojo también que Sí. hacer No, ya te digo, jolines. A Menos ver. mal que nunca hay que hacer caso a lo que diga según quién. según quién. quién. A veces sí, pero otras veces, Pero- si tú tienes una convicción muy Hombre, fuerte, es que, lucha. Es que Sí, digan lo que te digan, cada uno, ¿no? Muchas... Estamos hablando han de- destrozado muchas vidas. Niños de 12 años, Con- ¿no? 12 según años, qué claro. comentarios han Ese destrozado comentario bastantes vidas. es demoledor. Sí, totalmente. Así que él lo vuelve a intentar. 2 años más tarde, dice, yo voy a volver a entrar al conservatorio a ver qué tal, porque es que a mí me bien. gusta tocar el piano. Muy y, bien, y yo, muy pues, bien. no Y sé. luego voy a tocar el piano. Ya, venga, va. Venga, que esta es la Esta buena. es la buena, pero los profes ya lo tienen entre ceja y ceja. Y que nada, que no valía para la música el chico, que si era lento. Vaya. Que si no tenía futuro musical. Oh. Era como, pues nada, Todo muy esperanzador despojo para el niño. a los ojos de los profesores, claro. Claro. Así que tenemos un chaval sin muchas aspiraciones, de bajonazo, que no sabe qué hacer con su vida, porque algo se tiene que dedicar. Claro. Así que se apunta al ejército. Ah, ¿ves? Una buena salida. Bueno, al menos va a tener un sueldo. Sí, pero y dura- un sitio donde dormir. dura muy y una poco. comida al día. Dura muy poco porque no le va. Él es un chico con mucha sensibilidad y un talento artístico que hace en el ejército. No, Claro, no. claro, A claro. a los 2 meses se contagia de bronquitis, que no sé cómo se hace eso, saldría en pelotas al patio mojado, con el pelo mojado, Revolcarse se en la puso nieve. malo, Vaya. que me manden para casa. Totalmente. Así que tenemos a este joven que trata de encajar en un mundo que tampoco le gusta, Sí. este mundo tampoco le entiende, él tampoco... Bueno, yo creo que se juntan un poco el hambre con las ganas de comer, ¿no? sí. Aquí, continuamente. Y que habrá muchas biografías que empiezan así, pero claro, aquí estamos hablando de Eric Satie. Claro. Así que tenemos que irnos a 1887, cuando ya deja su casa familiar, Sí. que tendría unos 20, 21 años, y atención, se muda a Montmartre, que si Bueno. yo, en el juego este de, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? Al cementerio de Montmartre. Bueno, Bueno, al barrio directamente. barrio. Al cementerio también. Sí, de pegarme una fiesta, luego vamos al cementerio. de Ahí vamos a ver la tumba de Jim Morrison, de Allan Kardec, de un montón Sí. de gente que Unas cuantas son tumbas allí muy interesantes. Son totalmente íconos Sí. Bueno, de Jim muchas cosas, de música y de otras Jim cosas. Morrison aún no estaba ahí enterrado, pero en ese cementerio se puede Pero pasar muy sí, una buena noche. Totalmente, totalmente. Es que Montmartre es el corazón bohemio de París, es un barrio lleno de artistas, de escritores,
músicos, soñadores, toda la eclosión de las vanguardias que Allí hablábamos. se juntaban todo el que tenía aquel, ¿no? Tiqui, 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 Espíritu. tiqui, 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 ahí, burbujeante aquí, se iba para allá. Claro, era un hervidero cultural de Eso, renovación. hervidero. Claro. Y claro, mucho arte. La meca del arte estaba en los cafés y los teatros de París. Sí. Por ejemplo, el Chat Noir, el Gat Negra, bueno, Sí. Gato Negro. Y allí pues se reunían estas mentes y era un lugar de libertad artística donde él pues hizo su colla. Menos mal. Claro, Ahí encuentra encontró por lo su menos sitio. Por fin, Encuentra- ¿no? Por fin. Pero escucha una cosa. la pandilla. Porque Ah, escucha una tienes que cosa. buscar, es que al final las personas, si no encontramos a gente afín a nosotros, es que no tendría sentido la vida, ¿eh? Ya, pero Marta, ahora tenemos muy idealizado estos lugares como sitios míticos, pero que yo era un puro antro, ¿eh? No, no. Y aquello era sífilis pura. Pero era un reventador de Claro, hígado. madre mía, claro, claro. Y absenta y, todo Ahí esto. encaja bien. Madre mía. Le empieza a dar al frasco también, el chaval. Ay, madre. Y empieza a tocar música Sí. en los cabarets y Ah. se dedica a esto. Qué guay. A tocar pues, en estos bares, en estos cafés y así se gana la vida. Pero como estamos en la sección malditos, Ay, madre. Algo tiene que pasar. No puede faltar un buen descalabro. Ya tardábamos. no puede faltar un buen descalabro. Porque, claro, en este periodo, pues es lo que hablábamos, los excesos marcan muchas biografías. claro. Él aquí, hemos dicho que se dedica a tocar el piano, música ligera y para acompañar a aquellos vodevils y aquellas fiestazas que se pegaban. Y por cobrar algo también, Sí, era pero su recurso. Él también se dedicaba a hacer sus composiciones y su obra. Y allí es donde él compone una verdadera maravilla. Es como un cambio de lo que en aquella época se lleva, que es toda la influencia de Wagner y el romanticismo, que es todo mastodóntico, monumental, la obra total. O sea, tienes que ir 4 días para ver la ópera entera. Sí. Es una barbaridad de excesos, de dramatismo, de ¡ah, Dios! Y él tiene una propuesta que es limpia, sutil, sobre todo el silencio. El silencio forma parte ya de la música, algo que es insólito, porque el romanticismo... ¡Vamos aquí caben 4 notas más, venga! Y otro acorde. Y aquí podemos meterle otro arreglo. Y él no. Él apuesta por una frescura que en ese momento no es bien entendida, pero es la obra que más se le va a reconocido. reconocer a Erik Satie. Sí. Y esto sería pues a 1890, finales, Sí. cuando él hace estas obras que se llaman, que son nombres inventados, Gimnopedies y Nosienes. Es que claro, cuando no hemos empezado el programa, estamos aquí invocando ya al espíritu de nuestra hoguera, caldero. de nuestro caldero, nos hemos encontrado, claro, que el Son raritos. titulito de esta historia... No sabíamos traducirlo. Hombre, No, en absoluto. es No, que no. si algo caracteriza a Erik Satie también es un sentido del humor sin parangón, porque a él le encanta poner nombres extraños a sus composiciones, quitándole esa importancia y grandilocuencia que otros quieren dar a su obra. Entonces él se ríe de sí mismo. Muy Tiene bien. obras con títulos como, por ejemplo, Estar celoso de un colega que tiene un cabezón. Esa me la pide. Me gusta mucho. Tócala, Joe. Esa me gusta. O, por ejemplo, verdaderos preludios flácidos para un perro. Eso es otro tema. Todos son composiciones suyas, ¿eh? Suena bien también, suena bien. Y luego las escuchas es una delicia, pero a él le gustaba Ponerle esto nombre. quitarle Claro. esa grandilocuencia Bueno, de ese sí. estatus, ¿no? Que era ese rigor. Oye, la música puede acercarla un poquito también al pueblo. También en sus partituras escribía instrucciones humorísticas. Por ejemplo, en las partituras convencionales podría ser joviale o para que lo toques de una cierta manera, pero él lo cambia todo y, por ejemplo, hay anotaciones como tócala como un perro huele algo, tócala como si un ruiseñor tiene dolor de muelas o tócala sin orgullo. Entonces tú ponías a tocar sus partituras y te encontrabas unas Con aquellas anotaciones. Qué muy bueno, divertidas. qué Esto también es interesante. algo súper nuevo que rompe con todo lo que os he dicho antes de ese
ese rigor de la Sí, música clásica sí, que claro, parece claro. intocable. Porque la cualquier élite. Claro. intérprete que se pone a tocar esa partitura y encuentra que en aquel momento que se llama joviale y que tendría que tocarlo con todo el Sí. espíritu Sí, y sí, toda sí, el sí. alma, lo tiene que tocar como un perro ruiseñor. tirándose de flatulencias. Un ruiseñor con dolor de muelas. Ah, bueno, también. Imagínate. Madre No sé mía. cómo será eso, pero es divertido. ¿Qué hace Entonces, así con el pico? sí. Pero ya vemos esta personalidad excéntrica y bueno. Y fuera de lo común para una época ¿Y determinada. qué, Sí. qué pasa con estas personalidades? Porque no le hacía ni puta gracia a nadie. A Claro, nadie. porque Sus no la bromitas. más que Porque nada les porque rompe. Es no, ironía. no los entendían. Él No, no. usa la ironía para criticar Claro. todo ese establishment que hay que parece pues de los Claro, intocables. pero ellos no entendían, no Sus- llegaban hasta ahí. No, sus coetáneos no le tenían mucha estima en aquel momento. Ya se buscó varios enemigos porque era un liante. Era un liante. Y sigamos viendo cómo florece esta personalidad extravagante de nuestro amigo. Erik Satie se unió a la Orden de los Rosacruz. ¡Wow! Grupo místico secta Sí. esotérica, ¿vale? Que Sí, podríamos sí. también dedicarle Un horas programa y horas. entero. ¿Puedo Un preguntar programa cuánto entero. duró? Pues mira, duró muy poco. Es que... Él entró como compositor oficial de la orden, pero como era un alma libre, el muchacho dijo, tanta norma rígida, tanta pomposidad, tanta pantomima. Sí, es Al que final no. las doctrinas son doctrinas. Rompió con todo aquel cachondeo de pues que no le parecía ni medio normal y haciendo uso de esta ironía que le caracteriza, fundó su propia orden, ¡Anda! que se llamó Iglesia Metropolitana del Arte de Jesús Conductor. Bueno, tampoco se busca un nombre tan extraño como No, para sus como el- composiciones. como que- el ruiseñor o el perro. O el perro. flatulento. Es que Pero lo curioso en esta nueva orden es que se lo tomaba muy en serio y había gente que no sabía si era verdad o era mentira, porque le dedicaba horas y horas y horas a escribir leyes, normas, mandatos. También publicaba un boletín oficial con las estructuras Ah, jerárquicas muy y de toda la bien. movida religiosa. Sí. La iglesia solo tuvo un seguidor. Ah, Él. Madre y mía. tantas horas Pobrecito. escribiendo. Sí. Pobrecito. Ay, pobre. Solo él. Pobrecito. Y ahora veamos que tenemos aquí este tío que seguro que era... O sea, yo me voy de cañas y de copas con este señor. Más con que este nada, chaval. sí, por entender, ¿no? Qué También divertido, su ¿no? visión. Sí, la tan verdad que diferente. con la visión que tenemos hoy día en pleno siglo XXI, yo creo que encajaría perfectamente dentro de nuestro ámbito. Yo creo que sí, nos Sí. llevaríamos bien. Bueno, ahora veremos. Nos porque iríamos de también copas, A ver, será un poco sí. intenso seguro. también, ¿eh? A ver. Y en esta vida... A ver si luego se convierte en el tóxico del grupo que dice, no lo quiero No. ver, vamos a escondernos, venga, debajo de He la dicho mesa. entrañable, pero sí que a lo mejor un poquito intenso. Y aquí vamos a ver que en estas noches locas de juventud también Sí. hay tiempo para el amor. Oh. Y en las calles de Montmartre, Erik Satie conoce, atención, su único amor De toda su de vida. toda su vida y su existencia, Suzanne Baladón. Esto fue en 1893. Ella tiene una vida fascinante que podrías hacer un ellas ¿Sí? perfectamente. Sí. Vale, Susan. Ella había comenzado como acróbata de circo, pero tuvo una lesión Ay, y tuvo pobre. que abandonar. Entonces empezó a hacer de modelo para Renoir y para Toulouse-Lautrec, Oh. que también tuvo una feria. Ay, ¿es la pelirroja? ¿Es la pelirroja? Ya, bueno, la pero de, hay la una que más está famosa. en una cafetería. Esta mujer también desarrolló su talento como pintora y fue una pintora muy, muy buena. Guau. ¿Ves? Y no la conocemos de nada su nombre. Sí, es increíble. Sí, es increíble. Entonces él se enamora profundamente de ella, ¿cómo no? Claro. Talentosa, divertida, un alma libre, Mm. que sabe transgredir todas las... bueno, todo el peso que tiene el ser una mujer en aquella época, Sí. que no era fácil, No, porque... no era. Sabe salir de allí. Así nos lo De las explica. normas establertas. Así que él estaba muy enamorado, le escribía cartas apasionadas, ¿Y ella? pues que a los 3 meses se cansó. Y yo creo que él se puso un poco intenso y ella dijo, mira, yo ya no te- estoy- he estado con el Toulouse-Lautrec, que era un liante. Vaya también. uno también. Yo no estoy para líos, No. ella también luego hizo su carrera y su vida, una Déjame carrera tranquila. excelente. Así que le dejó el corazón roto Y nunca más. y nunca más, porque es que después de esta ruptura, nunca más volvió a involucrarse románticamente con nadie, y nadie es nadie, y hay quien opina que este romance fue puramente platónico, que nunca se llegó a consumar, Ah. y hay quien dice que Satie llegó... Un poco de aligala.
no lo sé, pero que no. Que no probó cacho. Que no. Que no. Bueno. Él tenía 27 años en este Un momento. amor puro. Ella 28, ¿eh? Así que nada, él se vuelve más taciturno, se vuelca en su arte, en sus excentricidades y en su soledad. En su soledad. Pobrecito. Para colmo no le iba muy bien tampoco a nivel económico y todo lo que tenía pues lo agotó, todos sus recursos financieros y se fue de Montmartre, donde tenía un apartamento, a las afueras, a un suburbio de París, que dicen que este apartamento era pequeño como un armario. Ay, pobre. Y allí vivía. Atención, porque esto es muy fuerte, porque él seguía trabajando, claro, él tenía su curro de pianista en los bares y los cafés de Montmartre. Este nuevo apartamento estaba a 10 kilómetros, pero como él era un poco raro y tenía muchas manías, no le gustaba nada coger el tranvía. Y se iba andando cada día 10 kilómetros hasta el curro, a Montmartre, y 10 kilómetros para volver. Si una hora es aprox 1 kilómetro, que tardaba 10 horas. Pues eso hacía cada día de su vida. Pues solo tenía tiempo de andar de ida, Madre tocar y mía, andar de pero vuelta. Dice que Bueno, él tenía una bueno. relación con las farolas muy interesante. No me Al igual no extraña. llegaba a casa, se quedaba allí así Al final durmiendo. le coge un cariño inmesurable, Hablaba claro. con ellas, a su luz también componía algunas de sus obras. Es que 20 kilómetros al día dan para Claro, mucho. es que es ¿eh? mole, es Se mucho. te pueden pasar muchas cosas por la cabeza. Sí. Al final ves la belleza en lo que te rodea, en lo Claro. cotidiano. Es la belleza en la farola. En la farola. El señor solo escribiendo en las farolas, es que No. menudo personaje. Luego tenía otra afición. A otra ver. afición. Y era, a ver, esto es complicado de explicar y yo tengo ahí la cabeza como un embudo. Escuchadme. Le gustaba mucho dibujar edificios imaginarios hechos de metal. Y luego estos dibujos los publicaba como anónimo en periódicos locales, ofreciendo los edificios en venta o alquiler. Por ejemplo, a la venta Castillo de Plomo. Y un dibujo de un castillo de plomo. Pero esto era anónimo, nadie sabía nada. De plomo todo tóxico. Cosas muy Todos extrañas. muertos los habitantes del castillo. Y ahora vamos a ver, entre las Una anécdotas... afición rara, ¿eh? Sí. Pero espérate, entre las anécdotas más sorprendentes de su vida. Por ejemplo, Nos encantáis. su rutina peculiar. Vestía siempre con trajes idénticos. Su vestimenta consistía en 12 trajes de terciopelo gris idénticos, 12 pares de zapatos iguales que vestía y vistió ininterrumpidamente durante 10 años. Yo no entiendo Este eso. hombre tenía un toque. Un poquito. Un toque. Sí, no, pero yo lo entiendo, pero no tienes luego que esto, pensar. Pero esto es luego, claro, pero esto, por ejemplo, ahora es muy baladí, pero decían que, por ejemplo, David Beckham, el futbolista tan conocido, ¿no?, que jugó en el Real Madrid y tal, pues lo que tenía un armario que él abría y eran todos camisetas blancas. Los mismos pantalones vaqueros. Es decir, tenía la ropa repetida, pero la tenía toda puesta aquí Catalogada. igual, es decir, usaba una camiseta, no A ver. era como nuestro Eric, No. pero porque dice que usa una camiseta blanca y luego la tira al suelo, la Mira, tira, todas pero las horas que perdía para ir al curro y volver, tengo que perder tiempo buscando qué me pongo. Ya Claro, está. ¿qué Ya me pongo? está, Hay que claro. combino hoy. La chaqueta Hay que violeta combinar. con el pantalón pero a mí azul el, marino. el terciopelo le da un aire Sí, Verano pero o los invierno trajes también era muy de la ininterrumpidamente. Tenía También que era muy de la afinar- época. No, pero me ver. parece fantástico eso. En verano. Sí, sí. Tenéis que imaginarlo también. Siempre llevaba un paraguas Ah, muy bien. y sombrero de hongo, de estos redonditos. Pero qué bonito, esto es súper bombín? bucólico. Sí, un bombín. Ah, o una boina. No, un bombín. Vale. Muy bucólico este señor. Este señor, Eddie. Sí. También le tenía un poquito de Diógenes. Ah. Pero esto no lo sabía nadie. Pero lo iba dejando en las farolas. No, Vaya. en su apartamento Ah, armario. vale. Pues esto no lo sabía nadie porque nadie podía entrar en su templo. Oh. Nadie podía entrar y luego volveremos a explicar algo sobre este apartamento. Porque Cuando entraron. Cuando entraron. Y vamos a ver también sus preferencias gastronómicas, porque hay mucho sobre él, porque él escribía sus memorias en algunos libros. Por ejemplo, creo que era uno, Memorias de un amnésico. Ahí escribió varias cosas que le gustaba comer, como por ejemplo, solo comía alimentos blancos, huevos, azúcar, huesos desmenuzados, grasa de animales muerto, claro, ternera, sal, cocos, pollo cocinado al agua blanca, fruta mohosa, arroz, nabos, salchichas en alcanfor, pasteles de queso y luego variedades blancas de verduras, ensaladas de algodón, ciertos tipos de pescado sin piel. Hay unas cuantas cosas ahí Sí. que no sé yo. Dice, él mismo dice, tengo un buen apetito, pero nunca hablo cuando como porque tengo miedo a estrangularme. Ay,
Bueno, ahogarse. Esto está en sus memorias, sus escritos. A estrangularse de ahogarse el Sí, mismo, no sé, de esto- ahorcarse. Porque claro, como tiene TOC lo Ahogarse. mismo, No, porque- escúchame, como tiene un TOC como una casa y un piano de grande lo mismo, y como si hace ruido al comer es capaz de decir, me voy a estrangular a propósito, Bueno. os dije que yo tenía un TOC Sí. respecto a eso. Entonces, estoy entendiendo muy bien a Eric. Ahora aquí tenemos Suri, un... no llego a tanto como Y a mí para me lo han- cogerle o el cariño a Robert las... Schumann, ¿no? ¿Os Ya, acordáis? bueno, Sí. claro, no voy a cogerle cariño a las farolas, pero bueno, muchas cosas... Marta, que no te veamos a la salida agarrada a una farola. Bueno, veremos. nunca se sabe. y le diciendo estamos cogiendo- tráeme pollo con alcanfor. No sé Madre exactamente No sé a qué cómo debe saber. ser esa receta. El nombre no me atrae demasiado. No, a mí No, a mí tampoco. tampoco. Eso tiene que El oler alcanfor fuerte. no son las bolitas que se Sí, metían por en el eso. armario. Al igual antiguamente se utilizaban para otra cosa o bien proviene de algo natural que no sabemos bien exactamente. Bueno, No, Hay que no saber sé. si es comestible, ya Tenemos que investigar. Mira, a nuestros oyentes o Eso. espectadores nos confirmen si se puede comer alcanfor. ¿No? Nos dejen en comentarios. El del tanto 1877. En Aquelarre Bosti, que en YouTube o en iVoox, en la plataforma iVoox o Spotify, Sí. que nos lo digan. A ver, chicas, que vamos a ir terminando con esta biografía tan peculiar, porque también hizo proyectos interesantes, aparte de... Él se codeaba con gente muy, muy top, estaba con Debussy, que fue su amigo y rival por 30 años, también trabajó con Picasso, también para el escritor y el poeta Cotó y para con Picabia, con Duchamp, Muy bien. con mucha Bueno, gente. Él estuvo ahí. estaba allí. Muy bien, muy bien. Pero llevaba una vida perruna, malviviendo en estos suburbios Claro. y haciendo música de cabaret que al final no le acababa de llenar, tampoco. Entonces, a sus 40 años, decide tomar clases de contrapunto. Anda. Y llegó Y a de los música. 40, ¿eh? Muy bien. Es muy longevo Marta, ¿eh? Creo que Sí, es un récord Sí, Sí. un récord de total. malditos. Porque él creía que al no tener estudios, porque él se había hecho en la calle, era un músico de calle, Ah. esto podía estar limitando su proyección como Claro. músico. Autodidacta total fue. Sí. Así que no era como cuando era joven, que era un gandul, ahora no se aplicó, se sacó su título, iba todos los días al Muy cole, bien. nunca Más tarde. lo sacó. Muy bien, muy bien. Y entonces empezó a hacer temas de los que él se sentía muy orgulloso. Pero, ¿qué pasó? ¡Ay, que estamos en la sección malditos! ¿Qué le En ese pasó? momento preciso que él empieza a sacar obras de las que realmente se siente orgulloso, aparece un grupo de seguidores que lo aclaman y lo alaban por aquellas obras que había escrito 20 años atrás y detestaban lo que estaba haciendo actualmente. Ay, de verdad, por favor. Pero cómo es la gente, de verdad. Porque- ¿Cómo son los malditos, Marta? Es así, porque creían que esa música que había hecho desde lo más puro del sentimiento, sin el corsé del Libre. academicismo y libre, era lo que realmente le representaba y lo que realmente influenció a un montón de músicos, incluso que podemos irnos hasta épocas muy cercanas. Sí. Ya, Es ya. increíble, él se sintió que no encajaba. Otra vez. Cuando él quiso hacer, bueno, pues venga, va, Va. voy a intentarlo. No, la gente estaba alabando sus trabajos anteriores. Y que al igual era coger este camino en el que te quieren poner un corset para luego tú salirte, ¿no? Con nuevos conocimientos y volver a ir por donde tú has estado Bueno, a ver, antes. que tiene pero obras- saber que estoy yo No, aquí él divagando tiene como una obras loca. donde hay máquinas de escribir, donde hay tiros, Sí. o sea, que Como estamos aquel de hablando de la cosas radio. extrañas, ¿eh? Sí. Él era muy innovador, pero la gente lo quería y lo amaba y lo aclamaba por aquella obra que había escrito cuando tenía solamente 20 años. Sí. Y que estaba ella harto. Vaya. Es como Chopin con lo de Claro de Luna y todo aquello, que Sí. estaba hasta las narices, pues lo mismo. O los Pets con el Bon Sí. Día, es lo mismo. Así que la vida de Eric Satie estuvo rodeada, pues esto, por una incomprensión, soledad y la enfermedad. Porque los últimos años de su vida estuvo ya marcado por una vida súper precaria, su salud empezó a deteriorarse por el consumo excesivo de alcohol y en 1925 Satie fue hospitalizado, diagnosticado de cirrosis, esta enfermedad hepática que le llevó a la muerte, el 1 de julio de ese mismo año, de 1925, con 59 años. Oh. Y aquí, Vaya. que ya vamos terminando con esta biografía, es muy divertido cuando esos amigos que le queda, que está peleado con la mitad, pero otros aún le quieren, Sí. pueden entrar a aquel apartamento. Ah. Atención, donde nadie había entrado en 27 años. ¡27 años!
que no dejaba entrar a nadie. Son muchos años. Madre mía, pero lo que te puedes encontrar ahí. Lo asemejan con la tumba de Tutankamón. Ay, que te viene ¿Llena de tesoros ¿Qué o encontraron ahí? llena de telarañas? A ver, ¿qué encontraron ahí? A ver. ¿Puede ser llena de tesoros o de bichitos? Hay la una, telaraña? Me ha puesto el Excel. Me ha Voy a puesto hacer un el Excel. pesul. Aquí tenemos el inventario. Una colección de más de 100 paraguas. Ah, bueno, pues tenía más paraguas que trajes y zapatos Sí, y bombines. sí, sí. Toneladas de basura, ropa pegada, con mierda toda pegada por ahí que estaba acartonada, que aquello apestaría. Madre mía. ¿Vale? Sí. Partituras inéditas. Ah, bueno, eso es bueno. Muchas de los primeros años, e incluso una muy importante de un ballet que se le tiene como muy reconocido, que él había perdido en un autobús, pues no, pues apartaron un piano que no funcionaba y estaba detrás Y de la estaba allí partitura. y la había perdido en un autobús. También encontraron, atención, que se me pone el pelo de punta, un retrato que le hizo Susan Baladón, Ah, maravilloso, en 1893. Oh, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito todo, de verdad. El piano que no funcionaba porque resulta que no iba. Te dicen, ¿cómo componía sus canciones? No iba. bueno, Estaba porque como al una igual era cuerda. de aquello No lo que usaba. se lo imagina. El que sí. sabe tocar el piano es... Que aunque dice que no tocaba. Vale. En su casa, que lo tenía ahí y detrás las partituras perdidas. Y atención, encontraron los amigos un montón de dibujos y diseños de edificios imaginarios de metal. Y entonces dijeron, la Mara Calva... Era él, el de los anuncios El de de los Castillos de Entonces Plomo. ahí averiguaron que era. El zumbao que estaba vendiendo castillos de titanio era su amigo Satie. También encontraron tropecientos trajes idénticos de terciopelo sin usar. Estos no estaban Ah, acartonados. los tenía guardados, porque los otros aún no estaban acartonados. Y nada, aquello que encontraron allí pues era una verdadera tumba faraónica. Sí, sí. Así que este es nuestro amigo Eric Satie, Es muy entrañable. Me ha un encantado. outsider, Sí, un personaje sí, único. outsider total, sí. Que espero- Pero es como que le coges cariño inmediatamente. Y cuando escuchas su canción, que seguro que todos la habéis oído en alguna banda sonora, es que no ha pasado el tiempo para esa música. Os la recomiendo porque seguro que os vais a enamorar de su obra y espero que después de conocer esta biografía también de su persona. Claro que sí. Bueno, y ahora Gemma Fontana, vamos a reanimarnos más todavía con un cuento de Lovecraft. No habías traído a la hoguera de aquelarre nunca No. a uno de los maestros del terror por excelencia. No, Howard Phillips Lovecraft. Y recuperé este cuento, Herbert West, Reanimador, de 1922. Inmediatamente pensé, lo tengo que traer al bosque de Bostik. Claro. Sí, sí, además... Sí, claro, es esto, es que nunca Sí. habías traído a... No, a no, no. Lovecraft. Es un cuento que él publicó como por fascículos. Fue el primero por el que cobró. Y le obligaron a que cada vez que empezaba un capítulo tenía que hacer como un pequeño resumen anterior y dejarlo siempre como llamamos ahora un hangout, para dejarle una intriga. Sí. A él no le gustaba, pero como estaba cobrando, Claro. pues lo acabó. Vale. ¿De acuerdo? Yo, digamos, lo he hecho todo un poco seguido y al igual hay algún pequeño descalabro que vosotros ya detectaréis y me perdonaréis. Bueno, pero... El cuento empieza así. De Herbert West, que será básicamente el protagonista, amigo mío, cuando estábamos en el tercer año de la Universidad de Miskatonic de Arkham, sabed que Miskatonic y Arkham son la ciudad y la universidad que Howard Phillips, bueno, Lovecraft se inventó y siempre utilizaba como Stephen King Castle Rock. Vale. ¿Vale? Bueno, el amigo que será el narrador, dice, no puedo hablar sino con extremo pánico. Y todo tiene origen en la naturaleza del trabajo de su vida. Yo fui su más íntimo compañero y de esto hará más de 17 años. West era famoso por las descabelladas teorías que tenía sobre la muerte y la posibilidad de vencerla artificialmente. Ajá. Experimentando con muchas soluciones reanimadoras, había matado tantos animales, cobayas, perros, gatos, conejos, de todo, que se había convertido en enojoso para la universidad. Y había logrado varias veces obtener en animales signos de vida, pero casi siempre eran signos violentos.
Pronto se dio cuenta que esa solución, la misma, no servía para todas las especies y vio claramente que si quería reanimar humanos tenía que experimentar con humanos. Ay, claro, Ay. tiene su lógica, pero... Sí, Ay. ay. Claro. Ahí, contad que esto está escrito en 1922, Ajá. o sea que la época... Sí. Ahí él choca con la universidad, porque él lo pide. Y les son retirados todos los permisos de experimentación y todo le es retirado, le quitan todos los experimentos. Pero West, un joven delgado con gafas, facciones delicadas, pelo amarillo, ojos azul cálido y voz suave, me confió su decisión de conseguir de una forma u otra ejemplares frescos y así reanudar en secreto sus experimentos. Sabía que la reanimación requería también del estado de los tejidos. Tenían que ser lo más frescos posibles. No tendría que haber empezado la descomposición. Es que todo pinta muy mal ya desde el principio. Mal de verdad, ¿eh? Sí. Totalmente. Y, bueno, Aquí no disfraza nada, ¿eh? no, desde el principio ya... No, y entonces- va por faena, ¿eh? Sí, va por Sí, faena. sí, Pa, 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 pa. totalmente, totalmente. Sí, sí. Yo lo ayudé en todo. Fui yo quien pensó en la granja abandonada de Chapman, alejada de la carretera y sin vecinos a la vista. Allí habilitamos una habitación como sala de operaciones y otra como laboratorio. Tapamos las ventanas con gruesas cortinas, porque cualquier luz vista desde el exterior durante la noche podía ser testigo de nuestro repugnante trabajo. Seguíamos las necrológicas locales como si fuéramos vampiros y al final nos sonrió la suerte. Iban a enterrar en la fosa común porque no les interesaban los cadáveres que enterraban en el cementerio, porque aquellos los embalsamaban. Entonces, al embalsamarlos, Los tejidos ya tendrían algún claro, tipo de degradación. claro, o tenían Claro. que ser los de la fosa común, los de Claro. los pobres. Sí. Bueno, pues van a enterrar a este obrero que se había ahogado el día anterior Sí. y aquello era casi ideal. En la oscuridad acometimos nuestra sórdida exhumación. Lo peor fue el cuerpo tieso y la cara inexpresiva de aquel nuestro primer trofeo. Y lo arrastramos hacia la vieja granja. En la mesa de disección, a la luz de la lámpara, teníamos un joven robusto, un animal sano, era muy alto. La tensión era enorme. Y West le inyectó una buena dosis de su fluido, pero la espera fue horrible. Pasaron 3/4 de hora y no sucedió nada. Oh. Entonces declaramos la solución falluto y nos trasladamos al laboratorio contiguo a seguir trabajando en una nueva solución, Sí. dejando allí a nuestro huésped sobre la losa. De golpe y porrazo, repentinamente, un espantoso evento se declaró en la habitación de al lado, en la que habíamos dejado. Brotó la más espeluznante y demoníaca sucesión de gritos jamás oídos. Eran el supremo terror y la desesperación. Aquellos gritos, ningún hombre podía proferir aquellos gritos. Y los dos saltamos por la ventana, bueno, largándonos como si fuéramos animales. No supieron nada más de la casa. Al día siguiente las noticias dijeron que la vieja granja de Chapman se había incendiado misteriosamente Todo me suena. y West abandonó sus experimentos durante un tiempo, como que le cogió Miedo. cierto reparo, Claro. pero poco a poco al ir pasando el tiempo fue recobrando todo su entusiasmo. Ah, y- se le olvidó pronto, Sí. ¿no? Vale, vale. Sí. Aquel verano en la ciudad de Akram, aparte de todas estas cosas, se propagó una epidemia de tifus. Mientras nosotros nos graduamos, pero la epidemia se expandió con furia demoníaca por la ciudad. Entonces nos obligaron o nos pidieron que nos incorporáramos al servicio público. West miraba a la gente enferma y los cadáveres, porque los cadáveres se amontonaban, los ataúdes se amontonaban, y miraba todo aquello como pensando, yo no puedo aprovecharlo, ¿no? Porque claro, son enfermos, no Ya son no les cuerpos serviría. frescos. Claro. Sí. Una noche incluso había tanta desorganización en la facultad que se aprovecharon los dos para meter un cuerpo en la sala de la universidad, inyectarle la solución, pero aquel, en lugar de gritar, por ejemplo, solo abrió los ojos y se quedó como desesperado
y cayó en un síncope inconsciente del que no pudieron sacarle. Madre mía. Sí, casi los pillan mientras lo meten en el incinerador, porque utilizan mucho el incinerador para quemar todas sus pruebas. Es que todo eso. No, y es que... Y deciden no repetir allí. La realidad... En la universidad. Supera ficción. la ficción, ¿eh? Y tan... En el auge de la epidemia falleció de un paro cardíaco el doctor Hasley. ¡Corre, vamos por él! Era el decano de la universidad, así, había sido benefactor de la ciudad, todo el mundo le quería mucho, pero también había sido el principal detractor de los trabajos de West, el que le había quitado todos sus experimentos. Entonces, tras el entierro, Sí. West convence a nuestro narrador de sacar partido la noche. Ajá. Hacia las 2 de la mañana, la patrona de West les ve a ellos dos entrar acompañados cogiendo a un tercer hombre. Y la patrona le comenta a su marido, estos tres han cenado y bebido... Este muerto está Que muy no vivo. veas. La película... Claro. Es eso. Yo creo que muchos se han inspirado en este relato para hacer películas. A ver, y ahora vamos al descalabren. 1 hora después, la casa se despertó con los gritos procedentes de nuestra habitación. Echaron la puerta abajo para encontrarnos a los dos, tirados en la alfombra, manchada de sangre, golpeados, arañados, magullados, frascos rotos y esparcidos por todas partes. Solo la ventana abierta revelaba que había sido de nuestro acompañante, aquel tercer hombre. Y muchos se preguntaron cómo había podido sobrevivir al tremendo salto que había tenido que dar para irse de allí, pues era un segundo piso. Madre mía. Aquella misma noche en el cementerio se produjo el terrible asesinato del vigilante. Incluso se dudaba de que el agresor fuera humano. Y aquella misma noche también la locura aulló por los tejados de Arkham. Testigos definieron aquello como el mismísimo espíritu del mal, como un hombre o un simio, algo antropomorfo. Es muy Poe también Sí, esto. Me sí. está dando mucho miedo. ¿Verdad A mí que también. sí? Pues La eso verdad que pasó. sí. Aquel ser entró en 8 casas, dejando atrás 14 cadáveres. Jolín. A ninguno Vamos a dejó cerrar la entero. puerta, ¿eh? Bien. A Esta ninguno noche. dejó entero y algunos estaban parcialmente comidos. La tercera noche le atraparon. Hubo otras 2 víctimas en aquel intento de atraparlo. Le dispararon, pero nada le pasó. Entonces fue llevado al hospital y cuando le limpiaron la cara, aquel ser monstruoso estremeció a todos porque se parecía mucho al doctor Hasley, el que hacía 3 días habían enterrado. El ser acabó en el manicomio de Sefton, todo el día dándose cabezazos contra la pared. Ay, qué bonito. No, vaya historia, es terrible. Es terrible, espérate. Esto es peor y que es- Poe. es- Poe, Poe a su lado de Lovecraft. Es un angelito. Bueno, es que Lovecraft se inspiraba en Poe, claro. Digamos que va... Fue increciendo, va ¿no? sumando. Claro, yo Un sí. ingrediente Y más. que que falta salga. mucho, que siempre os lo digo, leeros los relatos que os perdéis mucho porque yo los resumo mucho. Pero bueno, vamos a seguir, que si no Sí, se me va a sí, hacer sí. muy largo. Bueno, pasó la epidemia esta de tifus y los dos consiguieron plaza en el pueblo vecino de Bolton, un pueblo industrial. Escogieron un edificio ruinoso al final de una calle, alejada del vecino más próximo, separada del cementerio por una pradera y una extensión de bosque. Ajá. Nuestro interés estaba en nuestro laboratorio, donde inyectábamos las soluciones de West a todos los despojos que sacábamos de la fosa común. Pues los trabajadores de aquellas fábricas eran de inclinación turbulenta. Pensad que explica, por ejemplo, que se han tenido que equipar de palas, de picos, cómo desentierran, todo es, pero muy macabro. Bueno, en aquella época ya había una especie como de mercado negro de cadáveres. Sí. O sea, que ya era una Claro. industria. Ellos ya sí. se los buscaban ellos directamente. Sí, sí, sí. Madre O sea, que mía. era algo Menudo que negocio. pasaba, ¿eh? Bueno, una noche conseguimos inesperadamente lo que estábamos esperando. En Bolton el boxeo estaba prohibido, pero entre los obreros seguían practicando combates ilegales.
Y entonces una noche aparecieron dos polacos que no sabían ni hablar inglés y les pidieron, por ejemplo, que les ayudaran en secreto. Entonces ellos se encontraron con el cuerpo de un enorme negro que se dieron cuenta que no se recuperaría. Y aparte de la descripción que hace del negro, que, vamos, es muy de la época, hacía pensar en los secretos del Congo, en llamadas de tam-tam bajo la luna misteriosa. Bueno, se lo llevan a casa, no os preocupéis que en secreto nosotros os vamos a ayudar. Y el resultado fue decepcionante porque por mucho que le inyectaron, era insensible a todas las soluciones. Se avecinaba el amanecer, así que a rastras lo llevamos a la franja del bosque, donde enterrábamos todo lo que, lo que sobraba. Excelente. Y bueno, al día siguiente West tuvo que visitar una italiana que estaba histérica porque había desaparecido su hijo, un niño de 5 años. Por la noche la mujer falleció y entonces su marido, el italiano, se entró en cólera, se puso histérico contra West por no haberla salvado. Yo aquella noche no dormí bien y hacia las 3 de la mañana sonaron unos golpes en la puerta de atrás. Y yo no dormía bien, esperaba al italiano, a la policía, a quien fuera, pero estaba muy nervioso. West vino hasta mi puerta y llamó en bata y zapatillas. En la mano llevaba un revólver y también una linterna. Y los dos bajamos y volvieron a llamar más fuerte. Y al llegar a la puerta yo corrí el cerrojo y abrí de par en par, que fuera quien fuera. Y lo que teníamos delante lo reveló la luna y no era ni la policía y no era el italiano. Nuestro nocturno visitante era un ser gigantesco y deforme. Una aparición de ojos vidriosos, negro, casi a 4 patas, cubierto de barro, ramas y hojas, sucia de sangre coagulada. Y entre sus dientes, relucientes, colgaba una cosa cilíndrica, terrible, blanca como la nieve, que terminaba en una mano diminuta. Ay, 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 ay. Ay, Se madre. están atando los cabos aquí, ¿eh? Ay, sí, sí, sí. Ya os digo, como lo publicó por capítulos, aquí por ejemplo termina un capítulo. Ajá, y te deja con la miel en Que los tienes labios. que Sí, esperar bueno, ya la semana imaginarte. siguiente o Claro. lo que fuera. Claro. ¿Qué serían, semanales o...? Sí. ¿Sí? Sí. Ajá. Bueno, pasaron los años, ¿ves? Aquí ya lo deja él. Te deja, digamos, que tú puedas imaginarte lo que puede ser y lo que puede haber pasado con... Ajá. Además, bueno, es igual, ¿no? Porque ya no lo he dicho, ya es esto. Bueno, pasaron los años y West había estado trabajando en una solución, una nueva, ¿de acuerdo? Sí. Que fuera también preservadora de los cadáveres, porque así la descomposición no entorpecería los experimentos. A veces, a mí me parecía incluso que West miraba a los vivos, como con extraña codicia, ¿no? Aquello de, este cuerpo me iría muy bien. Madre mía. Tras una visita a mis padres en Illinois, lo encontré muy excitado. Por casualidad, un extranjero que había estado paseando por Bolton antes de ir a resolver unos asuntos, llamó a la puerta de nuestra casa. Allí no conocía a nadie y no tenía familia y preguntaba dónde estaban las fábricas. Según a mí me contó West, de sopetón le había dado un ataque al corazón y había caído muerto. Qué Qué casualidad. cojones. Ni Jessica Ya Fletcher te digo. deja tantos cadáveres. No, no, ya te digo. Es que sospechoso. Bueno, West rápidamente había aprovechado y le había inyectado su nuevo compuesto embalsamador, Sí. porque quería esperar a que yo llegara, ¿vale? Para hacer los dos juntos la reanimación. Claro, claro. Aquella noche era un 18 de julio de 1910. En nuestro laboratorio del sótano le pedí a West que me diera garantías de que aquel hombre estaba muerto. Y así le hizo, le inyectó una droga, se observó un leve temblor, le colocó una almohada en la cara y apretó hasta que el cadáver quedó inmóvil. Jolines. Hizo unas pruebas para asegurarse de que estaba muerto y le inyectó su elixir. Estábamos muy excitados. Era nuestro primer ejemplar auténticamente fresco, del que podíamos esperar que nos contase las cosas que había visto al otro lado del abismo. Y en breve tiempo se observó color en sus mejillas. Westcott le controlaba el pulso, asintió con la cabeza. Al instante apareció vapor en el cristal que tenían todos delante de la Respiración. boca.
Sí, movimientos espasmódicos, una respiración, los párpados que temblaban. Entonces yo le pregunté preguntas de otros mundos en la oreja. Y la última fue, ¿dónde has estado? Y él movió los labios como si pronunciara sílabas, pero no salió ninguna palabra de su boca. Sí. Y pareció que decía solo ahora. Yo no he sabido muy bien descifrar por qué. Pero entonces entró en un frenético manoteo, de golpe y porrazo se le abrieron los ojos, como recordando su última escena en la tierra, y lo que gritó resonará eternamente en mi cerebro. Dijo, auxilio, maldito demonio pelirrojo, aparte esa condenada aguja de mí. Con un líquido fluorescente. Fluorescente. Que el otro tenía cara de psicópata inyectando, Sí. y se le giró la tortilla. Está de todo. Está de vuelta de todo, no le des esto, porque mira... Hombre. Está perdido. Sí, Total, hemos perdido. durante los siguientes años ya los métodos de West se convierten en diabólicos, son anormales, porque ya empieza a reanimar partes seccionadas de cuerpos. Una mano, como la mano de miércoles, de la familia Adams. De ahí nace la idea. No, la imagen esta que del perro con dos cabezas. Sí, sí. pues mira, más o menos, no Sí, están... sí. Bueno, en 1915 están en un regimiento canadiense en Flandes, Primera Guerra Mundial. Ostras, ahí tienen materia prima. Sí, porque, bueno, el Parar y narrador de vender. nuestra historia explica que él está de ayudante de este famoso cirujano, Sí. Herbert West, que se ha mostrado siempre deseoso de ayudar en la Gran Guerra. Ah, deseosísimo. Sí, no tenemos que imaginar mucho No, porque... ¿por qué tenía tanto afán? Sí. Bueno, aparte de todo, era un cirujano excepcional. Hacía verdaderas maravillas a la luz del día, digamos, en sus operaciones. Pero bueno, por las noches tenía un laboratorio secreto. En este laboratorio secreto, los ejemplares reanimados obviamente no cumplían con condiciones para una larga existencia y eran constantes los disparos allí. Conservaba partes de cuerpo, había descubierto que podía guardarlos y hacerlos crecer en un tejido embrionario de reptil hawaiano que él mismo interesante esto, cultivaba. ¿no? Sí, Es un y poco- tiene un nombre el reptil y todo. Madre Pero es que todo se me mía. hace muy largo, que este es largo. Bueno, una noche de aquel 915, la avioneta del comandante Eric Morland Clapman fue derribada. El accidente le seccionó la cabeza casi por completo, pero el cuerpo quedó intacto. West se apoderó ávidamente de este despojo Sí. y, bueno, teníamos un ejemplar espléndido, seccionado, y había sido un hombre muy fuerte y muy inteligente. Ajá. Yo me estremecí al verle acabar de seccionar la cabeza del que había sido su amigo y meterla en la borboteante y horrenda sustancia aquella de Verde reptil fluorescente. Sí, que sí. cultivaba en un rincón de la habitación. Radioactiva podía ser. Sí. Y decía, eran como células madre Pero no es de muy reptil, lo hacía con huevos de Pero reptil. no es muy avanzado toda esta fantasía. 1922. Claro, es que parece que estemos viendo una Científica. película de los Sí. 80, pero no, en Se absoluto. supone que él es un escritor de terror, pero 1922. aquí hay conocimientos científicos Totalmente. que podríamos incluso Sí. compararlos con cosas que no son tan No son antiguas. tan, Totalmente. tan lejanas. No, totalmente. Estoy flipando, ¿eh? Sí. Yo también. Y ya te digo, os estáis perdiendo muchas cosas. Sí. Bueno, sigue nuestro narrador. Aún le veo bajo la siniestra luz inyectando la solución reanimadora en aquel cuerpo decapitado. En aquella habitación de suelo resbaladizo por la sangre y otros desechos que formaban un barro que llegaba casi hasta los tobillos. Todo era enloquecedor. El cuerpo empezó a manifestar leves contracciones cada vez más intensas. Agitó los brazos y contrajo los músculos en una contorsión repulsiva. Y luego aquel despojo sin cabeza hizo como el último. Empezó a levantar los brazos en un gesto de desesperación, pero era una desesperación inteligente. Y lo que sucedió después puede ser solo una alucinación, provocada por la impresión sufrida porque apareció un bombardero alemán que en aquel momento destruyó todo el edificio. Quizá Herbert y yo, el narrador,
fuimos los únicos supervivientes. Pero los dos recordamos que el cuerpo de la mesa se levantó, ciego, vacilante, terrible, y sonó un sonido gutural que dijo: ¡salta, Ronald! ¡Por Dios, salta! Que nos iríamos a la avioneta derribada. Y lo más espantoso fue que su procedencia no surgió de aquel cuerpo sin cabeza, sino que surgió de la cabeza metida en la cuba de huevos de reptil. Por favor. ¡Ah, Por favor. Dios! Y venga, acabamos. ¿Qué es esto? Este cuento, no sé si se está haciendo largo. No, me parece muy es moderno. Sí, muy del siglo XXI y no de 1922, la verdad. No es del siglo XX, y menos de tan principio. Bueno, va. A ver, la última escena de West, la última residencia de West, escogió, ya tenía mucho dinero, era un cirujano muy famoso, escogió una elegante casa vecina a un antiguo cementerio. Aquello era como simbólico, porque era un antiguo cementerio en desuso. Claro, él quería cadáveres frescos, no cadáveres muertos y podridos. Claro. Bueno, se había construido un laboratorio secreto en el sótano, y los obreros que habían sido traídos de lejos para que no fueran testimonios de nada, toparon con construcciones antiguas en aquel sótano, toparon con túneles, toparon con una puerta antigua. Supusimos que aquella puerta y aquellos túneles conectaban con aquel antiguo cementerio, y West pidió que taparan con yeso aquella entrada o salida. Todo comenzó una tarde. Un titular del periódico atrajo la atención de West. En el manicomio de Sefton, ¿recordáis el manicomio? Sí. Donde han metido a aquel señor que se está dando golpes con la cabeza, con la pared. Bueno, pues a primeras horas de la madrugada, un grupo de hombres silenciosos había penetrado en la institución. El jefe, una amenazadora figura vestido de militar, que hablaba sin mover los labios como conectado a un estuche negro, ojos de cristal y rostro de cera. Otro más alto guiaba aquella expedición, era ligeramente azulenco y con la cara medio devorada por alguna enfermedad. Bueno, pues todo aquel grupo de gente pidieron la custodia del monstruo caníbal de Arkham. ¿Esa pandilla? ¿Ah? Cochipandi. La Cochipandi. Madre mía. Aquel que llevaba 16 años allí dentro, dándose cabezazos contra la pared. Cuando se les negó, aquellos demonios empezaron a golpear, patear y morder a los celadores, matando a 4. Finalmente, liberaron al caníbal. Es la Cochipandi. Sí. La Cochipandi de todos los animados. Sí, Bueno, sí. Tras leer esta noticia, West quedó inmovilizado. Y a la medianoche sonó el timbre y fui a abrir. ¿Tú abrirías? Yo no. Ante mí había un grupo de figuras extrañas que dejaron una caja negra en la entrada y una voz inhumana gritó: «¡Correo urgente! ¡Pagado!». Y se fueron. Yo tuve la certeza de que iba en dirección al cementerio. West miró la caja. Llevaba su nombre y su actual dirección. Y también traía remitente, Eric Morland Clapman. ¿Otro Eric hoy? El de la... el aviador. El aviador sin cabeza. Se llamaba así. Y West dijo: «Vamos a incinerar esta caja». Y podéis... Hay mucho piromanía también. Sí. Hay mucho incinerador. Hay cierto gusto por el Sí, fuego. por el fuego, Por sí, no sí. alargar. Sí, totalmente. Bueno, podéis imaginaros mi estado psíquico. Estupendo. Sí. Los dos metimos ahí en el incinerador la caja y venga. Fue West, mientras quemamos aquello, el que se dio cuenta de que el yeso con el que había cubierto aquella antigua puerta se estaba resquebrajando. Sin ningún ruido se abrió una abertura y entró un viento frío y hediondo. Olía las abominables entrañas de la tierra y en ese instante se apagaron las luces y unos seres del mundo inferior con cierta fosforescencia se abalanzaron sobre West y lo despedazaron ante mis ojos. Eran Se llevaron sus trozos hacia la oscuridad de aquel túnel. El jefe vestido de militar se llevó la cabeza. A la mañana siguiente me encontraron inconsciente. La policía me ha interrogado muchas veces y es una mentira maliciosa que se dice
que lo que metí en el incinerador fue el cuerpo de West. Los dos metimos la caja. La pared esta mañana cuando me encontraron estaba intacta. Creen que estoy loco y probablemente lo estoy. Fin. Madre mía. Bueno, espero que os haya gustado a todos. Nos ha encantado y además es que desde el minuto 1 ya te tiene completamente en tensión, vas subiendo la intensidad y es muy, muy, muy bueno. Yo creo que nos va a acompañar más veces en la hoguera de Aquelarre, yo creo, ¿no? Tiene mucha chicha este hombre. Es muy muy moderno. moderno, totalmente. Sí, sí. Bueno, chicas, pues llega el momento de la sección Ellas. Vamos a hablar de una chica normal. Como no podía ser. Como no podía ser de otra manera. Y además muy cercana a nosotras. Ella es Josefa Tolrà, que nació en el pueblo de Cabrils, muy cerquita de Barcelona, en enero de 1880. Era de origen muy humilde y de una formación limitada. No tenía muchos posibles pues, para estudiar en aquella época. Era lo que podríamos decir una mujer de pueblo, de un pueblo chiquitito, sin mucha gente, que trabajaba en una fábrica textil y esto lo hizo hasta que se casó con 20 años y lo hizo con Jaume Lladó. Era un hombre, una vida pues que enseguida empezó a despuntar, que podía entrar dentro de Malditos o de un cuento de Gemma, porque ella tuvo 3 hijos y tuvo la desgracia que el primero tenía 14 años, le entraron unas fiebres muy grandes y este niño pues pereció, murió, ¿no? Y después, durante la Guerra Civil Española, el más mayor, que se llamaba Joan, también murió, pero no combatiendo, sino que murió en un campo de refugiados en Francia, que esto pasaba mucho, claro, te metían en un campo de concentración y... Además fue como una última noticia, ¿verdad? Que encontraron, no se supo hasta después de un tiempo. Exacto. Primero fue desaparecido, que sufrimiento. Claro, que el sufrimiento también creo recordaré ahora. Sí, la cuestión es que esto, claro, se añadía ya hijos, que habías perdido un hijo y luego pues se te añadía que otro había desaparecido y luego pues te enterabas, porque yo creo que muchas familias no sabían realmente lo que acabas de decir, Gemma, que acababan pereciendo, pero no sabían nada de ellos, ¿no? La comunicación en aquella época era muy limitada. Claro, muy limitada, totalmente. Bueno, pues ya rota completamente de dolor, pues por esta pérdida la sumió en un duelo muy profundo, una depresión. ¿Y qué empezó a hacer? Pues dice que estaba en casa muchas veces y empezaba a notar como presencias etéreas que la vigilaban, y entonces cogió mucho miedo. Cogió tanto miedo que no sabía si explicárselo a sus familiares o no, pero ella no quería quedarse sola en casa nunca, porque decía, oye, mira, es que yo veo cosas y oigo cosas que aquí no están. Imaginaros, pues a esa persona de poca dijéramos cultura, que vive en un pueblecito y que tiene que decirle a su familia que le están empezando a pasar cosas muy extrañas. Igual tú crees en ello, pero no lo vas a decir porque te van a decir... Estás perdiendo el juicio. Sí. Pero al final ella lo que hizo es explicárselo a un familiar y resulta que ese familiar, en vez de decir, mira, vamos a coger a Pepita... Sería lo más normal, y la vamos a llevar a un centro mental para que la traten, porque está tan deprimida y tiene tanto duelo por la pérdida de sus hijos que vamos a tratarla. Bueno, pero igual si la metes en un centro mental sale peor, ¿eh? Totalmente. Pero si en un médico. Para ayudarla, porque claro, la mujer está pasando por un duelo muy grande, es una depresión. Claro. Sí, pero hubiera sido histérica y vamos a encerrarla, y más en aquella época. Bueno, pues es que claro, además estamos hablando de que era una familia de campesinos, no era una familia que vivían en ciudades y tuvieran mucha información. Y esto también da más credibilidad, a ver si me sale, ¿no? Credibilidad a la historia que voy a acabar explicando, ¿no? Claro, resulta que ella se lo dice a una persona de su familia que se llama Jordi Galván, que
precisamente estaba muy vinculado al espiritismo en Cataluña, que estaba en pleno apogeo en 1880, 1900, sobre todo las primeras décadas de 1900, y entonces, en vez de decirle, mira, Pepeta, porque le llamaban Pepeta, Josefa, te vamos a llevar a un médico, no, tienes que hacerle caso a lo que estas voces, a los que estos seres de luz, estos seres etéreos te están diciendo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues directamente dice que le dictaban cosas. Y como a Josefa le quedaba una hija viva que se llamaba María, que no se casó, que no tuvo descendencia, decidió quedarse con ella y acompañarla continuamente. Y lo que hizo, pues, es se quedó con su madre siempre, y a partir de entonces se cuenta que podían, pues eso, pasar horas dibujando. Ella cogió unas libretas y empezó a dibujar cosas que no eran voluntad propia, sino que eran dictadas por esas entidades del más allá. Claro, y no solamente, es decir, ella entraba como en trance, por eso le pusieron el apodo de medium, claro. Entonces explicaba, ¿no? Y usaba materiales de todo tipo para pintar. Claro, no siempre tendría una libreta. Pues utilizaba papel, aunque no fuera de muy buena calidad. Luego cogía los patrones de la costura y también dibujaba los patrones de la costura en papel charol. Y alguna vez también tenía materiales buenos que supongo que su hija pues la había comprado, ¿no? Así que Pepeta también bordaba. Dibujaba y bordaba, pero no bordaba como cualquier mujer del siglo XX, de principios del siglo XX. No, ella dibujaba anémonas, dibujaba incluso como formas árabes, medusas. Esto era muy extraño para una mujer que no había tenido... ¿Qué está haciendo esta señora? Claro. No. En vez de hacer la típica flor de punto de cruz, los pajaritos que hacían nuestras abuelas... O florecitas, ¿no? Los bordes de los manteles. Sí. No, imaginaos allí haciendo medusas, ¿no? Sí. Y bueno, pues no tenía nada que ver con aquello que bordaban sus amiguitas del pueblo. Empieza a escribir extraños textos con palabras que no debían estar en la mente de una mujer que apenas había aprendido a leer y a escribir en los pocos años en los que había ido a la escuela. En cambio, la letra era limpia, bueno, y la ortografía, pues claro, no tenía muy buena, pero se entendía perfectamente. Y escribía de pronto sobre Mossèn Cinto Verdaguer, sabéis que fue un exorcista muy, aparte de Mossèn, de padre y de poeta, y empezaba a mezclar pinturas al estilo de Leonardo da Vinci, de Rembrandt, y a veces pues levantaba la vista cuando hacía estos dibujos y estos cuadros y decía, mira què em van fer o que em fan fe allá dalt, ¿no? Que viene a ser, mira que me hacen haceros de allí arriba. Claro, ya abiertamente ella hablaba de los del otro lado y había perdido... Alguien allí que a ella le estaba... Se había desacomplejado también. Totalmente, se había desacomplejado. Al igual, cuando expulsas toda esta creatividad que tienes dentro, te liberas, ¿no? También. Ya no es solo que te desacomplejes, sino que... Exactamente, yo creo que el dolor y el trauma de haber perdido sus hijos, eso es lo que a ella le ayudaba totalmente, ¿no? Así que tanto la madre como la hija desde entonces empezaron a atender a los diferentes vecinos que tenían en Cabrils y que acudían a su casa en masa prácticamente para que les curaran, para que les hablara de sus familiares fallecidos, pero sobre todo para curar. Entonces estamos hablando de que Pepeta o Josefa Torrar era una artista, porque empezó a ser una artista, era una medium y era una sanadora, tenía todo, ¿no? A la vez. Así que, pero sobre todo tenía ese contacto con los espíritus que eran los que hacían que todo eso se llevara a cabo. No era voluntad propia, sino era voluntad de los espíritus. Decían que podía ver el aura de las personas y que de esta manera podía identificar cómo estaban las almas de la gente que acudía a ella, ¿no? De si estaban malitos o no estaban, ¿no? Y pues a partir de ver el aura, ella sabía el tratamiento que les tenía que poner.
Y bueno, pues mira, tienes que hacer un baño de hierbas. Mira, esta hierba, esta y esta, ¿no? Y entonces la gente... Una ramallera. Una ramellera, totalmente. Pero la cuestión es saber si lo había hecho esto con anterioridad o no, o si tenía algún tipo de conocimiento. Es que Claro. no... En principio no tenía ningún tipo de conocimiento que se sepa, porque además la figura de Josefa Tolrà fue muy desconocida hasta hace muy pocos años. Fue una profesora de la Universidad de Barcelona quien sacó su figura a relucir, quiero decir. Pilar Bonet. Pilar Bonet, quiero decir que no es que la conozcamos hace tanto tiempo, ¿no? Así que ella también lo que hacía es practicar la imposición de manos. Sí. No, claro. Bueno, Joan Brossa... Sí, exacto, vale. Sí. Ellos sí que la descubren. Claro, porque es mucha gente la que luego va a verla, a visitarla a su casa, aunque ella no se da nunca mucha importancia sobre ello, ¿no? Y entonces, como siguiendo eso con las imposiciones de manos, con las hierbas que les mandaba a esas personas que iban a verla, pues a veces les regalaba un dibujo, ¿no? Pero antes tenía que consultarlos con los asesores de luz. Es decir, no te regalo mi dibujo, sino primero lo consulto y si me dejan os lo regalo, ¿no? Y les decía, tú vuelve mañana, y si vienes mañana y ellos me han dado permiso, yo te regalaré un dibujo. Algunos llegaron a enmarcarlos y otros a lo mejor pues lo guardaban, lo metían en un cajón y ya está. Entonces fue conocida como Pepeta la Medium. Y aquí la única vez que dijéramos, que expuso su vida fue de una manera involuntaria, es decir, no fue ella la instigadora, fue en 1956. Tanto su hija y ella no acudieron, y es que había un pintor llamado Moisés Villailea que tenía un taller en Cabrils, que supo que ella era pintora y aparte medium, y de alguna manera pues la llevó hasta los miembros del club del 49, que era una agrupación artística civil que organizaba actividades culturales casi clandestinas. Y el psiquiatra Joan Ubiols se encargó de seleccionar algunos de los dibujos de Pepeta y pues se fueron a una fiesta con obras de ella, pero ella no asistió, ni su hija tampoco. Aquí empezó la carrera artística, dijéramos, pública de Pepeta. Es decir, ella... Y duró... Nada, pues 2 horas o 3 de una fiesta mostrando esos dibujos. Pues como bien decías, pues empezaron a visitarla gente de renombre, de mucho valor, y diciéndole sobre todo que sus obras valían, pero a ella le daba igual lo que le dijeran, ¿no? Nunca quiso vender ninguna de sus obras tampoco, y porque ella decía que no consideraba que fuera un mérito propio, sino que esto era una mediadora entre lo etéreo, el mundo sutil, y nosotros, el mundo terrenal. Así que no se las tomaba como si fuera algo propio. Pero, como bien decía, regalaba algunos dibujos, algunas pinturas, si veía que eso podía ayudar a curar a la persona. Es decir, también era una herramienta, igual que como las hierbas o la imposición de manos, pues si te regalo un cuadro, lo mismo también te cura. Así que ilustraba, dibujaba en grandes formatos, escribía poemas e incluso llegó a escribir una novela. Esta señora era... ¿Hay una novela? Sí. Entonces ella lo que hacía era oye, que no me salen hoy las palabras, bueno, ya lo hemos dicho. Compatibilizaba hoy es el día de... el desarrollo de su creatividad. Venimos como el día de ayer arrastrándonos. Sí, totalmente. Pues eso, con la atención de sus vecinos como sanadora y vidente, y en el mundo privado pues era como la artista de los seres de luz, que ella le gustaba llamar los seres de luz. Y la guiaban mientras trabajaba y así pues estaba de mediadora, como he dicho, entre los dos mundos, ¿no? Tampoco nunca, que esto da mucho, pues eso, para mí mucha credibilidad, es que no cobraba a nadie, nunca por todo lo que hacían, por ayudar a la gente, y esto se tiene que decir, ¿no? Y ella, en cambio, pues su talento no lo podía ocultar, porque es que le salía innatamente, ¿no? Admirado, pues, como con personalidades tan grandes como tú lo has dicho, Joan Brossa, Antoni Tàpies, que vamos, eran de lo más en Cataluña, y alababan el trabajo
de Pepeta. Ella se encontró con eso también y fue después de lo que decías, ¿no? La depresión, la tristeza. Al igual sacar rendimiento económico cuando tampoco lo necesitaba, ¿no? Era como ensuciar. Claro. ¿No? De todas fuera algo así. Sí, yo creo que sí. Sé, estoy aquí. Claro. Y fijaros que ella vivía de manera muy humilde en un anexo de una casa que no era de ella, en un anexo de una casa de un familiar, porque ellos trabajaban en el campo, quiero decir, que es que no era ni su propia casa, que se podía haber beneficiado, vender cuadros, vender sus libretas. Pero es lo que tú has dicho, es que ella no se creía autora de esas obras, No, eran los guías. Eran los guías. Esto de los guías es muy de... Sí, es una movida tremenda. Totalmente. De repente, muy consciente, yo no estoy haciendo esto. Sí. No, claro. También recomendamos, o yo recomendaría y recomendamos, que la gente buscara imágenes de la Pepeta a internet y vean cómo era esa señora realmente. Sí, totalmente. Una señora como podía haber sido cualquiera... No, y como podía haber sido cualquiera de nuestras abuelas, de los bisabuelas, estarían sentadas ahora ahí en la maquilla a la puerta de la casica. Sí, totalmente vestida de negro, muy típico, el pañuelito y tal. Bueno, la cuestión es que muchos de sus trabajos se han perdido, por desgracia, pero otros muchos se conservan en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, uno de los más importantes que existen, en el Instituto Nacional de Arte de Cataluña, quiero decir, que podemos ver las obras de Pepeta todavía, de Josefa Tolrà, a día de hoy. Bueno, pues pensar una cosa, si esta mujer no hubiera sido, no hubiera tenido esa energía tan potente como artista, como visionaria, como curandera, era impensable que esa mujer, como transmisión de arte, esa mujer nunca hubiera, dijéramos, nadie, un hombre ni nadie le hubiera permitido desarrollar esa faceta, quiero decir. Era también parte de ella, es decir, ella se quitaba mérito, pero su personalidad también tenía que ver mucho para que le dejaran... Bueno, claro, porque tú puedes negarte, tanto mentalmente sin saberlo, inconscientemente... Hay otras mujeres con esas habilidades, llamémosla, o esos talentos que acabaron en un manicomio. Totalmente. Es decir, que a Pepeta se le apoyó, se le ayudó y bueno, pues lo que hacía era canalizar con lo que ella entendía como fuerza fluídica. ¿Vale? Esto es interesantísimo, ¿verdad? Porque una señora nacida en 1880, si yo le preguntara a mi bisabuela, nacida más o menos por esa época, y le digo, abuela, ¿qué es la fuerza fluídica? ¿Y los seres de luz? Y me diría... O los guías, ¿no? Dices, hostia. Claro, yo me imagino a mi bisabuela así, y no me diría esto, ¿no? Su obra, dicen que fue una búsqueda continua por conseguir esa paz, una estabilidad mental que le había quitado la muerte de sus dos hijos, y cuando creaba pues liberaba todo ese chorro de energía, lo que ella llamaba, como hemos dicho, los seres de luz, y entraba en un tipo de trance, como he dicho, en un estado alterado de conciencia, y dejaba que su mano fuera libre, tanto en el papel como todo aquello que utilizara, para dar forma, y que era lo que percibía, es su manera de percibir lo que ella veía, porque los demás no veían nada, también hay que decirlo. Ella sí. Ella así lo exposaba. Claro, es decir, tenía textos tan variados que era imposible que los sacara de muchos sitios, era imposible, ¿no? Bueno, pues demostró pues esa habilidad para aprovechar pues los pocos recursos que ella había tenido desde bien joven. Pues ella tomaba apuntes de los seres de luz, eran sus maestros, los tomaba apuntes, y entonces le proporcionaban pues esas diversas cuestiones y las materializaba gracias a las nociones del bordado y dibujo que ella ya tenía, porque esto sí que cabe mencionarlo a las mujeres que les hacían cuando eran pequeñas, enseñarles a bordar, a coser, que era el trabajo primordial en aquella época. A mí me han enseñado a bordar, a hacer macramé, no sé vosotras, pero... No, a mí macramé, bordar... bueno, punto de cruz. Y macramé tienes un macetero en casa, ¿eh? Ah, sí. ¿Hecho por ti? No, por ella.
Las monjas. Y Vale. claro, y te enseñaban a hacer, claro, es Mi que era- hermana Sí, hacía sí, un punto sí. de cruz maravilloso, sabe coser, cosa que yo no he heredado en absoluto. ¿Recuerdas? Bueno, es que no lo recuerdo. Cuando me acuerde os lo digo. Es que era algo muy bonito. Era el que a las mujeres las hubieran obligado a coser y las mujeres supieran coser. Sí. Aquello era... ¿Cómo lo definió aquella escritora? Es que ahora no me viene y era una similitud preciosa. Sí. Bueno, como pájaros bordando el cielo. Sí, era algo Sí. muy, muy bonito y dices, pues sí que Bueno, Claro. era un momento de calma, meditación. total. Sí, Sí. todo eso. Paciencia. Sí. Sí, Que claro, ahora dices, ay, coser, no sé, ¿no? Bueno, totalmente. era una especie Ni de un botón. meditación. Yo no. Yo he intentado coser 2 botones y se han caído. A los 5 minutos. Yo, no sé, otras cosas seguro que se me dan Pues ves, a lo mejor si fantásticamente nos lo hubiéramos bien. mirado o nos lo hubieran intentado enseñar, ¿no? No, desde este punto de vista, no con tan este rerafón mundano. Claro. De Claro. aprender a coser Zurce los botones. calcetines. Claro. No Eh, quiero, borda pero... como bordan los trinos, el Sí, cielo, no, los como eran pájaros. los pájaros en el algo aire. más, Era sí. algo más poético. Más Sí, poético. ¿ves? Al sí. igual nos hubiera gustado más. En cambio, yo ahora valoro. Y a los hombres también. Claro, a los hombres también. Yo ahora valoro muchísimo todo el ganchillo que hacía mi abuela También, paterna, claro, qué bonito, por que Dios. ahora tengo tapetes de ella, los he recuperado y para mí son un tesoro, ¿no? No le dio tiempo, ¿no? A enseñarme, que lo mismo me hubieran salido horrorosos, pero no sé, era algo intrínseco en ellas. Ella lo hacía porque liberaba también, supongo que tensión, estrés del día a día. Yo que... no aprendí, tenía a la abuela y a la tía Conchi, pero Marta sí. Sí, sí. Pues mira, que es algo bonito, pero Claro. yo reconozco que a mí se me Es da algo bonito. muy mal. Yo Lo siento. No estaba por eso. A mí se me cómo da coser. muy mal, muy mal, muy mal. No era para mí. Bueno, pues seguimos con el Sí, venga, relato de que estamos Pepeta. aquí, tiqui, tiqui, tiqui. Ella no tenía contacto con el mundo exterior. No. Es decir, que no podía adquirir todos esos conocimientos porque ella hablaba de ciencia, de geografía, incluso de Napoleón en algunos de sus libretas, que vamos. Entonces, para que veamos que no tenía tanto contacto con el exterior para que tuviera ese tipo de información, ¿no? Así que lo que hizo que después de morir su segundo hijo, ella se encerró en casa y es cuando empezó a hacer todo esto. Solo salió 2 veces. Una fue a Badalona, precisamente. ¿Que cuánto está más o menos de Todo el distancia? mundo. Pues Tiene mira, que de ir a Cabrils a Badalona. Badalona en coche podemos tener 30 minutos Máximo. máximo. Pero no, claro, en aquella época no sé cómo Bueno, sí, claro, harían. era un buen Eh, hecho. Un tram, ¿eh? Hay un tram, sí. Y un día tenemos que recorrer las calles de Cabrils para, ay, para sí. ver qué lugares Para ir a ver estuvo a la la Pepeta. Y yo creo que además el año pasado he podido leer que quieren poner el nombre de una biblioteca a su nombre y van a hacer unos actos conmemorativos por ella, menos mal, se lo merece totalmente. Y bueno, la otra vez que salió de su casa fue porque una de sus sobrinas pues iba a hacer una obra teatral y decidió salir y a ver a su sobrina actuar, si no tampoco sale, ¿no? Bueno, dicen que por lo menos realizó unas 30 cuadernos, escribió, fíjate, 30 cuadernos son muchísimos, con una letra así un poco temblorosa, pero eran todo revelaciones que los seres luminosos le confiaban. Así que Pilar Bonet, que la hemos mencionado antes, la profesora de la Universidad de Barcelona, dice que pudo conversar con algunos familiares de Josefa en su día, de Pepeta, y constataba que nunca se consideró una artista ni buscó reconocimiento alguno. Y esto lo volvemos a dejar patente y claro. Dice que lo que has comentado, pues que dibujar le causaba una gran paz y sobre todo era para paliar el dolor de la pérdida de sus 2 hijos y para canalizar y transcribir todo aquello que veía y oía, pues lo hacía pues a través de esos seres. Tenía el don de ver, el aura, como he dicho, y, ¿sabéis? Y nunca se fue de Cabrils. Nunca, hasta que se murió, quiero decir, que fijaros, ¿no? Que señora, total, sí, como... No, ¿para qué me voy a ir de mi casa? Si aquí estoy bien, ¿para qué voy a salir de mi área de confort? Pero fijaros que hay un dato muy curioso, que para no haber salido nunca de Cabrils, supo lo que era la teosofía.
que también era un movimiento, una doctrina que vino aquí a Cataluña en el siglo XIX, que fue muy, dijéramos, no sé, abriendo un nuevo mundo a mucha gente, ¿no? En una sociedad secreta. Y es que lo sabemos, porque en 1953 a uno de sus dibujos los llamó la Gran Teósofa. Blavatsky. Supongo que a lo mejor era Blavatsky. Al igual. Y además sabemos también que también conocía al gran Alan Kardec. Es decir, vamos, esto... Pero lo conoció. No conocerlo a través de... Tenía de que existía, no que Alan Kardec fuera a verla, que tampoco hubiera estado mal, que es el inventor de la doctrina espírita aquí en Europa, que se llamaba... Transcriptor. ¿No? Bueno, él no se llamaba Alan Kardec. Él se llamaba Hippolyte, pero dijo que sabía... El traductor era Colavida. Sí, Colavida. Colavida era el traductor, Alan Kardec era l'escriptor. Sí. El Alan Kardec era pues el que trajo la doctrina espírita a Europa, ¿no? Sí. Entonces, pues ella tenía conocimiento de que Alan Kardec existía. Pero tenía que el familiar, que era espírita. Claro. Por lo tanto, yo creo que mucha información tendría que haber aprendido de ese. Claro. Y yo creo que él le ayudó muchísimo, este familiar, porque es lo que decíamos, otro le hubiera dicho, venga, Pepeta, para el asilo. Este hombre la intentó ayudar y le mostró otros caminos para poder autogestionar ella esa pena. Y canalizar. Por lo tanto, yo creo que esos conocimientos espíritas vendrían de su familiar. Sí. Pero es que fijaros que en los textos utilizaba conceptos como etéreo, que es que vamos, no me la imagino yo, etéreo, emanación, doctrina, la doctrina sí, por Alan Kardec, incluso hablaba de ordenación planetaria. Madre mía, que me la tenía que imaginar a esta señora, teníamos que haber conocido. No, es una pasada. Sí. Teníamos que haber conocido porque las primeras décadas de los años 60, 50 fueron el boom de Pepeta. Ella siempre hablaba en catalán, pensar que un pueblo pequeñito de Cataluña es mucho más complicado conocer el idioma en castellano, pero a pesar de que casi no lo conocía, algo muy significativo es que cada vez que ella transcribía lo que le decían estos seres de luz, estos mensajes, lo utilizaba con tanta fluidez porque supuestamente algo guiaba su mano. Es decir, que aquí... Y saberlo escribir también. Así que muchos expertos coinciden que el tesón y la obstinación con la que dibujaba era producido por un éxtasis. Estaba en trance totalmente y le hacían tener acceso como a esa otra realidad. Así que imaginar el léxico, el vocabulario que podía utilizarse también en un pueblo tan pequeño como Cabrils, que era... es tremenda. Es tremenda. Ella en sus obras hay... microcosmos, macrocosmos, y es que tú ves obras de otras artistas como Hilma Heathcliff, por ejemplo, que es la pionera del arte abstracto, ¿no? Lo es Kandinsky, es ella, muchos años antes, está haciendo lo mismo, macrocosmos y microcosmos. Y dices, ¿qué conexión va a tener Hilma Heathcliff con la Pepeta? O hay otras muchas artistas que son... Así que algunas son coetáneas, aunque no se conocieron jamás, y ella no salió de su pueblo. No salió de su pueblo. Y ves que hacen lo mismo. ¿De qué fuente beben estas mujeres? ¿Qué están viendo? Creo que están accediendo a los mismos registros. Y ahí está la grandeza, ¿no? De decir, ¿dónde han accedido a toda esta información? Es que y más ella que no tenía ningún tipo de formación académica ni artística. Tenía la típica que se tenía en aquella época, como hemos dicho, pues que las niñas tenían que dedicarse a aprender las tareas domésticas para conocer las reglas de la urbanidad, del código de conducta de una mujer en aquella época, y también la enseñanza de la Iglesia, que en aquella época era incuestionable. Claro, bueno, también. Los espíritas también están muy ligados a toda la... Entonces, para unos meses fuimos a ver una exposición de Pepeta Tolrá, con Mac de Hill, otra espiritista, otra dibujante del espiritismo, y tienen tantas cosas tan similares, y una era de aquí, la otra era de allá, una era rural, la otra era urbana.
tienen puntos en común, pierden un hijo, se vuelcan en los dibujos, pero era lo mismo, era coger un boli, un papel, el papel que enrollaba el pan, lo que fuese, el papel con lo que le habían envuelto un cuarto de chope, y allí dibujar. Y coger un boli rotulador, lo que encontraban. Eso no era algo habitual. Y luego ves los dibujos y unas caras, unos ojos. Hay conexiones. Hay conexiones que no entiendes. Gente que no se ha conocido en la vida. En la vida y no sabes. Pues yo creo que ahí reside realmente el verdadero misterio y que estaban conectadas con algo. Eso es impepinable, fuese lo que fuese. Eso está claro. Y hay muchas más mujeres de estas, una sudamericana, otra. Hay muchas mujeres y tú miras sus dibujos y siempre hay algo que dices, este y este tienen tantas cosas, o este y este, o este y es muy fuerte. Sí, totalmente. Es muy chulo jugar a eso. Sí, y además, también tenemos que mencionar que se descartó que ella tuviera ninguna patología mental, ni bipolaridad, ni histeria, ni esquizofrenia, ni absolutamente ninguna enfermedad mental. Y los años más importantes y prolíferos para la Pepeta fueron los años 40 y 50 del siglo pasado, que tenía ya una madurez inconcebible, una lucidez, una sensatez admirables, y decidió experimentar con su propia obra y romper todas las barreras. Venga, romper barreras de una época súper chunga. Oye, que está lleno de modernas y modernos este Ay, es verdad. Sí, Lovecraft. Es una moderna. Rompedor. Pepeta, totalmente. Totalmente moderna. Bueno, así Ay, que los modernos. En el fondo yo creo que habían hecho un parapeto, ¿verdad?, para sanarse un poco y tenían pues el propósito al final de evadirse de lo que había vivido, y encontró pues un universo, encontró algo que qué pena que nosotras no podamos conectar, ¿no?, tan directamente como lo hizo Josefa Tolra, pero sí que nos ha dejado pues ese legado tan importante que todavía podemos admirar, y sobre todo poder seguir investigando su vida, su obra, y qué habrá por ahí que todavía guarde secretos. Estoy segura que sabía muchas cosas que todavía a día de hoy no lo sabemos. Ella murió en 1959 en el mismo lugar donde nació, pues en el pueblo de Cabrils. Así que esta ha sido el protagonista de ellas. Menuda biografía tiene Pepeta Tolra. Yo sé que vosotros la conocíais perfectamente porque sois artistas, sabéis dibujar, sabéis pintar, os habéis dedicado a ello, os dedicáis a ello, pero yo creo que encontrar una persona como ella tan mística, pero a la vez tan humana y tan terrenal, es algo brutal. Y tan cerquita, cerquita de casa. Y quitando todo esto, a nivel artístico, la calidad que tiene su obra es tremenda. Pero es que encima tiene todo ese contexto, ¿no?, que aún le da más profundidad a su obra y más sentido. Pero tú lo ves y dices, esta señora es muy moderna. Y luego tú ves un cuadro de la Pepeta y dices, hostia, esto es muy moderno. Y luego te enteras de la biografía que ha tenido, entonces ya te caes de culo. Claro, porque si ves un cuadro, primero piensas, wow, está seguro que se ha formado en no sé dónde, Papín, que ha estudiado aquí pintura, dibujo, y luego ves que no ha salido de su pueblo, que todo ha nacido de un mundo etéreo, de un mundo que tiene interior también. Su obra puede tener tintes de surrealismo, de naif, lo que te decía, es que son imágenes microscópicas también, son células, son historias que dices, pero esta mujer, ¿dónde ha visto esto? Es impresionante, así que la recomendamos muchísimo. Claro. Y siempre oír hablar de ella es un placer y muchas gracias. Internet es precioso. Gracias a vosotros, es muy bonita. Como siempre, gracias a vosotras. Y bueno, pues oye, tenemos que ir apagando la lumbre del caldero, que se aproximan. Madre mía, Marta. Ay, madre mía. Que ya se acechan los peligros, pero pronto prometemos volver con un nuevo aquelarre. Gemma Fontana, Marta Fontana, Martillo Fontana, muchísimas gracias por acudir a la guerra de aquelarre. Y nada, prontito, ¿qué? Más, ¿no? Sí. Más. Venga, pues que nos esperen. Y ahora, ¿nos vais a llamar brujas?